Bueno, vámonos con el personaje del día. Antes de esto que estábamos hablando de los adoptados y todo, llamó la hermana Alexandra y dijo que si la recogieron una canastica fue a las dos, porque son igualiticas. Entonces las dos se recogidas en la canastica porque son idénticas, igualiticas. Orlando Villar, hablamos en serio. Aquí están las noticias más importantes. Noticia del día. Pues Gabriel, la noticia del día sigue siendo el bombardeo de la fuerza pública que ha dejado al menos 11 menores fallecidos en operaciones además que se vienen desarrollando desde agosto, pero que no se habían reportado, al menos la muerte de los menores, por cuenta del Ministerio de Defensa. El ministro Pedro Sánchez sigue justificando la acción, aseguró aquí en los micrófonos de Caracol Radio que no se había informado, primero porque ellos no saben que son menores de edad, hasta que Medicina Legal pues así lo certifica. Y ese informe de Medicina Legal se conoce apenas este fin de semana. Y lo segundo que dice él es que las acciones son completamente justificadas porque el bombardeo que se realizó a un campamento de Iván Mordisco se hace en momentos en que esa estructura y en esa ubicación específica se estaba poniendo en riesgo la vida de uniformados del Ejército Nacional que adelantaban operaciones y que por lo tanto en el marco de esas operaciones tenían el derecho ellos de salvaguardar la vida de los uniformados del Ejército realizando esta medida del bombardeo, independientemente si conocieran o no que allí había menores de edad. Pues ya dentro del desarrollo de la noticia el día de hoy, Gabriel, las investigaciones que se empiezan a abrir, incluyendo un proceso de moción de censura que se acaba de aprobar en el Congreso de la República. Se recogieron al menos 30 firmas de congresistas, las necesarias entonces para citar al ministro de la Defensa a este ejercicio de moción de censura. Lo otro tiene que ver, Gabriel, con investigaciones que hable, por un lado, la Fiscalía para determinar si hay omisiones de inteligencia, porque la inteligencia del Ejército tendría que haber establecido dentro de sus protocolos el conocimiento de si allí había o no la presencia de menores de edad y de esa manera proceder o no de la forma en que lo hizo. Y es lo que está pidiendo la Defensoría del Pueblo adicional. Exactamente, que haya Gabriel. mucha más inteligencia para que en caso de que los bombardeos sean necesarios, tengan claridad de que no haya menores de edad allí. Ahora, la defensora del pueblo, Gabriel, dice que al menos en lo que ellos tienen de información documentada, en todos los campamentos de Iván Mordisco hay menores de edad, precisamente para utilizarlos como escudos, para salvaguardarse de este tipo de situaciones, pero que eso iría en contra del derecho internacional humanitario. La Fiscalía Militar y la Policía abrieron también un proceso por su parte, la Procuraduría 5 líneas de investigación, también para determinar algún tipo de omisión o de violación al derecho internacional humanitario en este caso. Bien, por supuesto que hay muchas contradicciones y las contradicciones también las tenemos todos. ¿Por qué? Porque estábamos pidiendo a gritos, se podría decir, bombardeos o más que bombardeos, acciones de la fuerza pública contra los delincuentes. Ahora, que haya niños reclutados por los grupos al margen de la ley no es nuevo, es de mucho tiempo. Que los grupos al margen de la ley fracasó la paz total del presidente Petro y aprovecharon los grupos al margen de la ley para dentro de sus formas de delinquir seguir teniendo o seguir ampliando el reclutamiento de menores y tener los controles en diferentes zonas geográficas del país es otra cosa. Lo que nunca fue congruente y es lo que nos tiene hoy precisamente dentro de esta polarización es cómo actuaban la izquierda de Colombia, el gobierno o la campaña del presidente Petro en su momento cuando los bombardeos los hizo el gobierno de Duque. Pero miremos cómo ha cambiado de opinión el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional respecto a varias cosas. Por ejemplo, él era opositor y candidato Petro y criticaba el eventual gasto de dineros públicos en la compra de aviones de guerra. Así. No, ese dinero se lo gastan en otras cosas. 4.000 millones de dólares pretenden gastarse en aviones de guerra para bombardear campesinos en Colombia. Se lo pretenden gastar en las regalías para robárselas. Y ahora el presidente Petro anuncia la compra de aviones de guerra así. Se está firmando el contrato por 16.5 billones de pesos para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas de superioridad aérea con la más alta tecnología. Sobre el mismo tema de los aviones, el senador Gustavo Bolívar cuestionaba los costos de la compra de los aviones. Porque todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso lo que han hecho es construir una especie de red de subsidios, de exenciones, de privilegios
que hacen que ellos no financian realmente el Estado. Bueno, Gustavo Bolívar guarda silencio en este momento. Gustavo Petro, candidato, cuestionaba las reformas tributarias que habían pasado por el Congreso así. Por eso nosotros hemos presentado una ley que es de financiamiento, pero al mismo tiempo de reactivación económica, jugando con que más recursos para el Estado también signifique más reactivación económica. Tengo que rechazar la posición del presidente del Senado, que por ser oposición está poniendo el país en extremo riesgo económico, acercándolo a un default. Eso era una reforma tributaria en el gobierno anterior. Ahora Gustavo Petro defiende así su reforma tributaria, o sus. Por eso nosotros hemos presentado una ley que es de financiamiento, pero al mismo tiempo de reactivación económica. Ahora escuchemos al entonces senador Roy Barreras, que le reclamaba al entonces ministro de Defensa, y volvemos ahora sí con el bombardeo donde había niños por la muerte de estos niños en bombardeos en campamentos guerrilleros en el Caquetá. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Una niña de 12 años y 6 más y quizá 10 menores de edad bombardeados y luego revictimizados al presentarlos por usted como delincuentes. Hoy Roy Barreras, candidato, guarda silencio. Andrés Hoyos, tristemente hay reglas en la guerra, hay derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son los alcances que tienen respecto al tema de menores de edad en el conflicto? Partamos, Gabriel y amigos, de los matices y las decisiones de la guerra amparadas en la estrategia y la inconveniencia o éxito de las decisiones de los líderes, que tienen que cargar con el rezago de sus órdenes. El punto acá es nuevamente la incoherencia fácil de hacer política con decisiones adversas de otros, a los cuales terminan dándole la razón frente a las mismas decisiones, pero una vez se está en el poder. Es decir, hacer campaña e incendiar el país parecía más fácil que gobernar y hacer lo mismo que antes generaba indignación. Pero mire, un tema para no editorializar excesivamente las vulgares incoherencias de este gobierno y de sus seguidores. Con respecto a los menores de edad en la guerra, el Estatuto Internacional que protege a los niños en conflicto es claro y contundente. Ningún menor de 18 años puede ser reclutado o usado por grupos armados, y hacerlo es considerado un crimen de guerra. Los convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma y los protocolos de la ONU obligan a todos los estados a evitar su vinculación al conflicto y garantizar su rescate, rehabilitación y reintegración. Además, reclutar a menores de 15 años es una de las violaciones más graves del derecho internacional. En síntesis, el mundo reconoce que los niños no pueden ser soldados, ni mensajeros, ni espías, ni víctimas de explotación, y deben ser protegidos con prioridad absoluta, y la responsabilidad de ellos está a cargo única y exclusivamente del gobierno de turno. Bueno, lo que no es coherente es el cambio de discurso en el gobierno.